Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Muy buenos días. Asiento, por favor. Qué bueno estar en la casa del Señor. Amén. Y poder compartir con ustedes estos tiempos especiales con la palabra y con la enseñanza de la misma. Hemos comenzado una serie, ya vamos con 4 domingos, ¿cómo viviremos en este tiempo? Comenzamos resaltando la época en que vivimos y cuál es el futuro que nos espera a todos. Un tiempo muy difícil se nos espera por delante. Y la pregunta es cómo vivir en un tiempo donde la maldad crece, donde la inmoralidad ya no llama la atención, donde los jóvenes y los adolescentes toman caminos difíciles, donde el matrimonio cada vez es más desvalorizado. ¿Cómo viviremos en un tiempo de incertidumbre? ¿Cómo viviremos? Y la respuesta la dimos el primer domingo: vivir por principios. Y vivir por principios es aceptar la verdad de la palabra de Dios como la verdad absoluta. Y en función de esto hemos considerado con ya 3 domingos, viendo razones por las cuales creemos que la Biblia es lo que dice que es, palabra de Dios. Hemos visto en primer término, la Biblia misma afirma de que ella es la palabra de Dios. Luego vimos que la arqueología y la historia demuestran que la palabra de Dios es fiel. Es decir, los relatos bíblicos están documentados históricamente. La semana pasada vimos el asunto de la profecía. Las profecías desparramadas por toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, demuestran la veracidad y lo confiable que es la palabra de Dios. Y no solamente profecías que se cumplieron en los primeros siglos. Tenemos profecías bíblicas que se han ido cumpliendo a través de los siglos, inclusive el presente siglo que estamos viviendo. Terminamos el domingo mencionando: y la maldad se multiplicará, y el amor, la compasión, la empatía se irá perdiendo. Entonces, ¿cómo vivir en esta situación? Y en esta mañana queremos añadir una prueba más que nos da validez para afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. Veamos algo que hemos mencionado. La Biblia es la verdad eterna. Cuando hablamos de la verdad eterna, estamos hablando de una verdad que no cambia, porque la eternidad no significa solo un tiempo sin cronología o sin horas ni días. La eternidad implica que lo que está dentro de esa eternidad es inmutable. Cuando decimos que Dios es eterno, por ejemplo, no solamente decimos que Dios no tiene comienzo ni fin, sino que Dios no cambia. Y la verdad de la Biblia es eterna, por lo tanto, no cambia. Va a tener siempre la misma validez, independiente de la opinión, de lo que las personas digan sobre ella. Por eso hay pruebas irrefutables, y en esta mañana veremos una más. Y lo que Cristo dijo respecto a el Antiguo Testamento en el caso de él. ¿Qué dijo Jesús acerca del Antiguo Testamento? Y es llamada, no en el lenguaje un poco complicado para algunos, el lenguaje teológico, la razón cristológica. O sea, lo que Jesús dijo respecto al Antiguo Testamento de manera específica. Pero antes de ir y ver las razones por las cuales nosotros afirmamos que Cristo validó el Antiguo Testamento, una pregunta muy interesante. Estén avanzando, por favor, queridos muchachos. Ya voy a terminar y ustedes están. Una pregunta que tenemos que hacernos.
¿por qué se ha negado y se está negando la realidad histórica de Jesús? ¿No llamaría la atención de que gente que no cree en Dios niegue la existencia histórica de Jesús? O hayan hecho del Jesús real un Jesús de caricatura. Creo que algunos hemos escuchado esto, que Jesús realmente no murió ni resucitó, sino que se escapó a la India y allí aprendió todos los trucos de la India y vino nuevamente a Jerusalén. Hemos escuchado que Jesús se casó con María Magdalena y se fue, ¿sabe?, a Francia, creo que dicen. Y no llama la atención. Son gente que no cree en Dios, son gente que no cree en Jesús. Avanza, porfa. Ya la tercera voy y golpeo. Pero lo paradójico, amados hermanos, es que algunos escritores que se llaman cristianos estén negando la existencia histórica de Jesús. Hace buen tiempo atrás llegó al Perú un grupo de personas que iban a hacer un seminario Jesús lo llamaban. Y el nombre es atractivo, ¿no? Uno entiende, van a hablar de Jesús, van a enseñar acerca de Jesús. Pero me picó la curiosidad de buscar información, para eso sirve Google también, para buscar información y dar validez. Y resultaba que el Seminario de Jesús es un grupo de pseudos cristianos que han hecho del Jesús real como una especie de torta. Imagínense usted una torta. Entonces ellos han decidido qué partes son reales y qué partes son mitos. Y partían de la premisa que ese Jesús no era Dios. Y por lo tanto, si no era Dios, no hay milagros. Entonces, imagínense usted cuántas partes de los evangelios tendrían que salir si sacamos los milagros. Casi nada. Entonces, ¿por qué se quieren negar? Muy simple, la razón que al negar la historicidad, que Jesús fue un personaje de carne y hueso, es negar la veracidad del Nuevo Testamento, negar que Jesús no existió o que no fue lo que dijo que era. Sencillamente es decir, el Nuevo Testamento no sirve, no vale. Es impresionante, amados hermanos, es impresionante cómo se ataca la fe cristiana, no directamente, sino atacando al fundador. Reconocen los valores. En este seminario de Jesús que les he mencionado, ellos reconocen las enseñanzas morales, reconocen que Jesús fue un hombre muy especial, un gran maestro, pero hasta allí quedan. Y lo igualan a otros, por cierto, personajes de la historia de los tiempos. Ahora, para nosotros, la autoridad de Jesús establece la credibilidad del Antiguo Testamento. El Jesús existió. No nos da tiempo para mostrar las evidencias. Quizás en una oportunidad tengamos que hacerlo. ¿Qué evidencias tenemos para decir que Jesús existió y que hizo los milagros que hizo? No tenemos afirmaciones así simplistas. No, Jesús fue Dios y punto. No, tenemos razones, no solamente bíblicas, sino lógicas para hacer tal afirmación. Estaba leyendo el otro día por qué muchos cristianos se alejan del Señor, porque no tienen convicciones de quién es Jesús. O sea, ven a Jesús como un Dios Papá Noel, por decirlo, que si no me da mi regalo de Navidad, dejo de creer en Él. Una caricatura de Dios, por cierto, ¿no? Porque Dios no da todo lo que uno pide. Él da todo lo que necesitamos. Y es una diferencia abismal. Entonces, en función de ello, para nosotros como iglesia,
la autoridad de Jesús, Jesús hombre, Jesús Dios. Y lo que dijo le da sencillamente credibilidad a todo el Antiguo Testamento. Por eso vamos a responder, ¿qué dijo Jesús del Antiguo Testamento? Debe decir, ¿qué dijo Jesús del Antiguo Testamento? No es nuevo, no tiene sentido. Uno se da cuenta de los horrores cuando ya está metido en el pantano. A ver si pueden corregir eso, en vez de decir nuevo, diga antiguo, por favor. Y les perdono todas las faltas. ¿Qué dijo Jesús del Antiguo Testamento? Ahora, entendamos esto. Jesús está en un tiempo, vive en un tiempo, hace casi 2000 años atrás, en una cultura. Él vivió en una cultura absolutamente judía, monoteísta, una cultura que exaltaba la ley y el Antiguo Testamento, una cultura con una religión, con unos ritos y con unas costumbres profundamente arraigadas. Entonces, en función de esto, veamos, Jesús aceptó los relatos del Antiguo Testamento como válidos. Por ejemplo, él aceptó como histórico, como algo real, el relato de la creación. Cuando le preguntaron a él si era justo divorciarse, y Jesús no argumenta desde la ley, sino se va hasta el antiguo, hasta el primer relato de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, cuando Jesús usa como referencia para responder sobre el divorcio, se va hasta la creación. Entonces, para Jesús, la creación es un relato que ocurrió tal cual. En segundo lugar, Jesús menciona en Mateo 24:37 del diluvio, como en los días de Noé. Así será en los días del últimos tiempos. La semana pasada veíamos que habían 33 relatos en todas las culturas, 33 relatos que hablan acerca de el diluvio. Solamente 2 o quizás 3 no coinciden con el relato bíblico. Todo el resto de relatos tienen una armonía con el relato bíblico. Y es interesante que mientras el relato bíblico hable que la causa del diluvio es el pecado y la justicia de Dios, los demás relatos ponen una serie de historias que no son del caso en este momento mencionar. En tercer lugar, Jesús mencionó como cierto, como verídico, el relato del maná en el desierto. ¿Cuántos recordamos cómo alimentó Dios al pueblo de Israel en esos 40 años que anduvieron por el desierto? No con el maná. Cada mañana, así como su servidor, a excepción de los días domingos, sale a comprar el pan, porque esa es la rutina que tengo. Todas las mañanas salgo paseando un par de mascotas, doy la vuelta al perejil, compro mi pan y a la casa a hacer desayuno. Entonces, los judíos en el desierto no salían a la panadería porque no había panaderías, salían a recoger el maná. Y tenían que recoger el maná justo para su consumo cotidiano. Si a alguien se le ocurriera decir, de repente mañana no cae maná, voy a juntar más maná, ¿qué ocurría? Se malograba. Por eso Jesús nos enseña, el pan nuestro, dánoslo hoy. Enseñándonos de una manera que no tenemos que preocuparnos del día de mañana, porque cada día trae su propio afán y Dios está a cargo del mañana. Aceptó como histórico el relato de Jonás. No, así como Jonás estuvo en el vientre, así el Hijo del Hombre es necesario que esté en la tumba. Ahora, este relato de Jonás ha sido tan mal entendido aún por la iglesia. ¿Qué animal mencionan o piensan ustedes que fue el que se tragó a Jonás?
Una ballena. Todo el mundo dice una ballena. No. No. ¿Cómo se va a tragar si estaba llena? No. Si uno mira, digamos desde el punto de vista anatómico, la ballena no puede tragar. Las ballenas se alimentan del plancton, por eso tienen las famosas barbas. La Biblia dice un gran pez, y la Biblia habla de monstruos marinos. Entonces, ¿qué gran pez pudo ser? No sabemos. Entonces, pero no fue ballena. Pero Jesús dijo, así como Jonás, dando por válido el relato del Antiguo Testamento. Por eso se le quiere quitar a Jesús del marco que la Biblia señala como verdadero hombre y como verdadero Dios. Para sencillamente decir, no, Jesús se equivocó. Avancemos. Jesús, y podríamos seguir mencionando otras veces en que el Señor Jesús se refirió a eventos del Antiguo Testamento como válidos. Por ejemplo, cuando así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dio como válido lo que pasó en el desierto. Pero Jesús vino a resumir la ética del Antiguo Testamento en 2 mandamientos, que realmente son uno. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Toda la ley y los profetas están resumidos en estos 2 mandamientos expresados, que no fueron invento de Jesús. O sea, no es que Jesús vino y hizo un nuevo mandamiento. Sencillamente lo que Jesús hizo fue juntar un principio del Antiguo Testamento de amar a Dios por encima de todas las cosas. Y de amar al prójimo. La diferencia o el añadido, si se permite el término, es que Jesús dijo, como yo amo. Por eso los judíos decían, amar al prójimo así. Amo al prójimo al que me gusta, pero al que no me gusta no es mi prójimo. Y Jesús vino, tienes que amar a tú. ¿Cuál es el extremo? Al enemigo. ¿Alguien tiene enemigos acá? Ninguno. Ni siquiera el diablo. Algunos tenemos enemigos gratuitos. Algunos tenemos enemigos que son nuestros vecinos. Etcétera. Y hasta tenemos enemigos que son de parte de nuestra propia familia. Y con su oposición, con su burla, con su escarnio de nuestra fe, se convierten en enemigos. Y la Biblia dice, hay que amar a esa persona. Algunos hemos sido estafados con dinero. No voy a pedir que levante la mano. Entonces, ese que estafó es un enemigo. ¿O no? ¿Sí, no? ¿Qué dicen ustedes? Y hasta ahora no le paga. Y seguramente no le va a pagar. Ese es un enemigo. Porque cuando nos ve, se corre y algunos hasta hablan mal de uno. ¿Para qué me prestó? ¿Qué tenemos que hacer? Amar. Porque Jesús dijo, no, si tú amas a los que te aman, ¿en qué nos diferenciamos de los que no son cristianos o creyentes? Lo mismo hacen ellos, los de afuera. La ética cristiana es una ética muy alta que demuestra o que marca la gran diferencia con otras religiones de estos tiempos. Jesús confirmó las profecías mesiánicas. La semana pasada vimos esto. Lo vamos a solamente mencionar de una manera muy rápida. Todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías, está lleno de eventos, está lleno de una serie de realidades que marcan o señalan a Jesús. Vemos el tabernáculo, por ejemplo, es un símbolo de lo que Cristo hizo. Vemos las fiestas que
que no son fiestas de Israel, son fiestas de Dios, así la llama la Biblia. Pero las fiestas que Israel hacía, 7 fiestas, tienen que ver con Jesús. Pascua, por ejemplo, que coincide con la llamada Semana Santa. Pentecostés, que coincide con no coincide, 50 días después de la resurrección de Jesús. Y así cada evento, pero sobre todo las profecías. Veamos 5 profecías nuevamente en esta mañana para refrescar nuestra memoria. En su último viaje a Jerusalén, cuando entra montado en un pollino, conforme a la profecía. Y Jesús reiteradas veces dijo, para que se cumpla lo que está escrito, para que se cumpla lo que el profeta dijo, para que se cumpla. O sea, Jesús conocía la profecía que se iban cumpliendo en su vida o en las circunstancias que le iban rodeando. No, todo lo que se dijo acerca de él. En Lucas 2 encontramos la famosa bendición que se le dio a él cuando era pequeño. No, ni siquiera pequeño. Pero sin embargo, todas ellas se cumplieron. Jesús dijo, es necesario que se cumpla lo profetizado. Todo lo que está escrito se cumplió. Se cumple hasta la profecía de Judas. Para que se cumpla. Jesús lo decía. Esto pasa para que se cumpla la profecía. ¿Qué nos enseña a nosotros esto, amados hermanos? Muy simple. No hay circunstancia en tu vida que no haya sido previamente conocida por Dios. Volvamos a la estafa que hemos sufrido. Y más, a mí me lo han hecho también, amado hermano, así que usted no crea que es el único. La primera vez que fui estafado fue cuando era niño. Me hicieron el cuento. Después me estafó otro hermano con el cuento de la enfermedad. Y así nos pasa. Ahora, miren, amados hermanos, yo cada vez que recuerdo lo que me hicieron con el cuento de la enfermedad, no, feo es que después que uno se da cuenta o se acuerda de lo que nos hicieron. Pero entendí algo, amados hermanos, en relación a la estafa que me hicieron con el cuento que estaban enfermos. Aprendí algo. La gente puede engañarnos, pero nuestro corazón no debe cambiar. Amén. Dios ya lo conoce, amado hermano, antes de, o Dios lo ha permitido, siempre con el propósito de mostrar qué cosa tenemos en nuestro corazón. Los golpes en la vida, permitidos por Dios, o como consecuencia de nuestras decisiones, muestran, revelan qué cosa tenemos acá. Como decir, cuando te pisan el pie o te pisan el callo, sale lo bueno, lo malo y lo feo de cada quien. ¿Eso pasa con ustedes, amados hermanos, de vez en cuando? ¿Sí? Sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué dicen arriba? Arriba son gente más sincera. Amén. Todo lo que se dijo de Jesús y todo lo que Jesús dijo se cumplió. Hay una profecía muy clara en Mateo 24, Mateo 25. No, 24, disculpen, Mateo 24, cuando los discípulos como que hacen un tour con Jesús. Y le dice, Jesús, mira las piedras tan enormes y preciosas del templo de Jerusalén. Y Jesús lo bajó del caballo inmediatamente, como es costumbre de Jesús. No, y profetizó Jesús que el templo iba a ser destruido, que no quedaría piedra sobre piedra. Y se cumplió el año 70 después de Jesús. 40 años o 37 años después, cuando en ese tiempo general, luego fue emperador Tito,
atacó Jerusalén y el general Tito dijo, no toquen el templo. Pero los soldados romanos, furiosos de la resistencia judía, que había demorado, creo que 2 años, si mal no recuerdo, de estar rodeando a Jerusalén. Y ahí se cumple una serie de profecías de que Jesús dijo acerca de esta situación de Jerusalén. Entraron a Jerusalén e incendiaron el templo. Y con tan fuerte llama que el oro que había en los muros del templo se derritió. Y los soldados, para sacar el oro, lo que hicieron fue botar el templo para poder sacar todo el oro posible. ¿Está claro? Jesús lo dijo, Jesús lo comprobó. Decía la semana pasada que aproximadamente hay 300 profecías mesiánicas. Y hay un doctor, Peter Stoner, que escribió un libro que se llama La ciencia habla. Ahora, Peter, este hombre cristiano no era un don nadie, no era alguien que escribía desde la imaginación, era un científico que escribió este libro, Los cielos hablan, o La ciencia habla. Y él hizo algo, un cálculo matemático. Dijo 48 profecías de las casi 300 que hay en el Antiguo Testamento, la posibilidad que se cumplan en un solo hombre. Es 10 elevada a la 157 potencia, que es un número que mayor que la cantidad de átomos de todo el universo. Es un número increíble. Uno se pregunta, sencillamente, ¿qué cosa implica todo esto? La veracidad de la persona y obra de Jesucristo. Que Jesús realmente fue quien dijo que era. Y si Jesús es quien dijo que era, entonces todo lo que Él ha dicho y está registrado en la Biblia es veraz. Por eso su ministerio se fundamentó en el Antiguo Testamento. Él dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él dijo que ni una jota ni una tilde pasarían. La jota y la tilde son, diríamos, como el punto en la i. Uno dice, el punto en la i, tú no lo pones y se lee. Pero para el Señor Jesús, todo el Antiguo Testamento tenía una validez en todos sus sentidos. Interesante, amados hermanos. Veamos esto en Mateo 5, 17, 18. No he venido para suprimir la ley o los profetas. No he venido para ponerles fin, sino darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto, ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Disculpa. No, disculpa como por lo que tenemos en la... Ya. Gracias por tu pregunta. Miren, respecto al sábado, Jesús nunca mencionó que el sábado era perpetuo, para comenzar. Para seguir lo que Jesús dijo es que ni una jota ni una tilde pasará. Ahora, el sábado fue dado como pauta a Israel. A Israel le fue dado la ordenanza en los 10 mandamientos. Ahora, a la humanidad se le dio el regalo de un día de descanso. A la humanidad
regalo de un día de descanso, pero el pueblo de Israel es ley. Entonces, para el mundo judío, el sábado es ley. Sí o sí lo guardan. Pero para el mundo es el regalo. Si quieres, lo haces, si no, no. Y es por eso que si uno revisa la historia de la humanidad, ha habido en épocas, por ejemplo, en la Revolución Francesa, que ya había la semana de 7 días, con el descanso del día domingo. En la Revolución Francesa alargaron la semana a 10 días y tuvieron que volver a la semana de 7 días. O sea, espero que haya quedado claro. El sábado como ley, mandamiento, es al pueblo de Israel y como regalo a la humanidad. Y la iglesia, dice la palabra, no hace diferencia entre día y día. Yo conocí a una hermanita en Trujillo, ¿no?, que congregaba en la iglesia que pastoreábamos. Entonces, ella nunca faltaba a los cultos los días domingos, siempre estaba allí. Y un día, conversando con su esposo, me hizo una pregunta: pastor, ¿estará bien guardar el sábado? Yo en ese tiempo todavía era más ignorante que ahora. Y le digo, no creo. Si quiere guardarlo, que el que quiere guardar, que lo guarde. Sí, porque mi esposa guarda el sábado. Y el domingo también, le digo, sí. Entonces dije, esta hermana dice por si acaso, ¿no? Bueno, no hay problema. Usted, amado hermano, no vive bajo el imperio de la ley que sí o sí tiene que guardar el día sábado. Entonces, ¿por qué guardamos el día domingo? El día domingo lo guardamos por obediencia para disfrutar el regalo que Dios nos ha dado, que es el día de descanso. Lea usted todo el Nuevo Testamento y no va a encontrar en las cartas de Pablo, guarden el día de reposo. No hay un mandamiento expreso. Entonces, como no hay un mandamiento expreso en el Nuevo Testamento de guardar el sábado, está el principio detrás del día sábado, que es descansar un día a la semana. Ese es regalo de Dios. Entonces, algunos, por ejemplo, nuestra hermana Lucy, algunas veces en su trabajo, algunas veces tienen que trabajar los días domingos, por turnos, ¿no? ¿No es así, Lucy? ¿O ya no? Sí, ya no, bueno, antes, ¿no? Antes, cuando era más joven. Como yo también cuando era más joven, ¿no? Y hay sí hermanos que trabajan por turnos o por esas secuencias día domingo. Entonces, ¿está quebrantando el mandamiento? No, porque toma otro día como descanso. Yo trabajo los domingos. Entonces, mi día son los lunes generalmente, pues soy lunático. Hay sabáticos, hay dominicales y de los lunes, lunático, bueno. No, así es. Ok, queridos hermanos. Jesús ratifica la validez del Antiguo Testamento, para volver al punto. De todo el Antiguo Testamento, no hay parte del Antiguo Testamento que no sea real, válido y ratificado por el Señor Jesucristo. Luego pasamos a una pregunta válida que nos hacen. Esta noche, a las 9 de la noche, va a haber un Zoom. ¿Por qué no creen a la gente que le predicamos el Evangelio? Es para los que trabajan en evangelismo y para todos aquellos que quieran participar en el estudio. ¿Por qué la gente no cree cuando les predicamos el Evangelio? Es una buena pregunta, ¿no? Como cristianos. Les predico el Evangelio, les muestro mi vida cambiada, sagrada, y no quiere. Entonces, hay razones. Y este tema va a ser dado en 2 partes porque no hay tiempo para dar todo. Y la segunda parte lo daremos en el mes de enero, que tenemos que responder. Primero las razones y luego las respuestas. Algo que Dios ha puesto en mi corazón antes de anoche. Me desperté a las 4 de la mañana más o menos y no podía dormir.
Entonces, cuando no puedo dormir, yo sé que Dios tiene que decirme algo al corazón. Y me puso una carga por los padres y las madres de niños pequeños. Y Dios puso en mi corazón, me hizo recordar algunas cosas que había leído y la necesidad que los padres preparen a sus hijos para la generación que viene, para el tiempo que viene. Entonces, el primer domingo de enero, el primer sábado de enero, tendremos una reunión, haremos un grupo de personas que estaremos compartiendo desde varias perspectivas qué hacer, qué deben hacer los padres, no los niños, qué deben hacer los padres con los niños pequeños. ¿Ok? Son cosas que Dios pone en el corazón. Pero la pregunta a lo que vamos, ¿pudieron los discípulos inventar todo lo que dijo e hizo Jesús? Esa es una pregunta que nos hacen muchas veces. No, lo de Jesús es un invento de los discípulos. Y esto no es nuevo, amado hermano. ¿Recuerdan ustedes que Jesús dijo que iba a morir y que iba a... ¿Y qué dijeron los religiosos de aquel tiempo? No vaya a ser que resucite. Y pongan guardia. Jesús resucitó y los religiosos dijeron a los soldados, digan que nos dormimos y que vinieron a robar el cuerpo. La primera negación de la resurrección de Cristo fue al comenzar el tiempo. Entonces, muchos dicen, no, es un invento, es un invento. Al comenzar dije que Jesús vivió en una cultura judía, monoteísta, en una cultura profundamente arraigada en pautas. Ahora, con esto en mente, Jesús, como se describe en el Nuevo Testamento, difiere radicalmente del Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Muchas veces hemos dicho esto. ¿Qué esperaba Israel? Un libertador político, un libertador militar, que venga y expulse a todos los romanos. Porque eso es lo que querían. Porque según las profecías, Israel va a ser un país por encima de todos los países. Como dice la palabra, la cabecera de las naciones. Eso es lo que está profetizado. Entonces los judíos querían ser la cabecera de todas las naciones. Y esperaban un Mesías, un libertador de carácter político. Por eso se explica en Juan capítulo 6 que lo quisieron hacer rey. Eso explica lo que es llamada la entrada triunfal. Cuando la gente gritaba, Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor, cualquiera diría, se convirtió Jerusalén. No, sencillamente ellos asumieron que Jesús entraba a Jerusalén para establecer el reino que ellos deseaban. Y es por eso que cuando no lo hizo, todos aquellos que le dijeron Hosana, le comenzaron a decir, ¿qué cosa? Crucifíquenlo. Entonces, los discípulos tenían esa mentalidad. En Hechos capítulo 1, la última pregunta que hacen a Jesús, que hacen los discípulos a Jesús es, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, los discípulos todavía tenían en mente el reino político en Israel. Y en el pensamiento, veamos, Jesús resucitó, venció la muerte. Entonces nadie lo puede matar. Es un rey inmortal. Con él le sacamos en criollo la chochoca a todos los romanos. Y Jesús le dijo, no, están equivocados. Entonces los discípulos no pudieron crear o inventar un Jesús cuando sus conceptos del Mesías que esperaban eran totalmente opuestos a lo que ellos tenían en mente. En segundo lugar, los discípulos eran monoteístas en grado absoluto. Por siglos se escuchaba en cada casa una afirmación
de los padres a los hijos. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Esa se repetía todos los días en todos los hogares judíos. Era su declaración de fe. Entonces, de tanto escucharlo, pues ya se convirtió en parte de la estructura mental de todo judío. Estamos hablando de esos siglos. Y hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos repiten a sus hijos: oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Esa es declaración. Entonces, los discípulos tenían eso ese chip. Dios es uno. Pero sin embargo, ellos llamaron a Jesús, lo llamaron Dios. ¿Recuerdan a Tomás? Cuando le dijeron: hoy hemos visto a Jesús resucitado. Y Tomás se parecía a algunos cristianos que conozco, ¿no? Que decía: si no veo, no creo. Entonces Jesús, miren qué bondadoso es Jesús. Yo de Jesús le hubiese dicho: Tomás, ven, ¡sa! Cree. Pero Jesús le dijo: ven, mete tu mano y sé creyente. O sea, cree. ¿Y qué respondió Tomás? Mi Dios. Jesús no le dijo: cállate, ¿cómo estás diciendo una blasfemia? ¿Y cómo fue registrado en el Nuevo Testamento como una declaración válida? Porque si se hubiera equivocado, debieran haber dicho: Tomás se equivocó diciendo Dios mío. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en diversos pasajes, nos da este principio. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, es Dios. En tercer lugar, la resurrección de Jesús transformó a los discípulos, convenidos en una perspectiva mesiánica, en ser convencidos que Jesús era el Cristo esperado de acuerdo a las profecías. Jesús escogió a los 12 según mandato divino. Y escogió a gente que tenía un nivel cultural. Se dice, ¿no? Yo no tengo certeza en eso, por eso digo se dice, que Judas era el más instruido de todos. Sí, Jesús era el pituco. Disculpe, Judas era el pituco de los 12. Y fue el que lo traicionó. Pero todos eran de un nivel, como el nuestro, por ejemplo. Tenemos un nivel cultural promedio. Gente que luchaba día a día por el pan. Gente que vivía en medio del pueblo. Gente que no tenía un nivel social alto. Que no había un hombre adinerado rico. Los ricos se corrían más bien de Jesús. Y ellos, que tenían una perspectiva mesiánica, como he dicho hace un momento, fueron transformados radicalmente por el mensaje del Jesús resucitado. Y de ese grupo de 12, transformados radicalmente, nació la iglesia de la cual hoy día somos parte. Esto lo explicaremos la próxima semana cuando hablemos el efecto de la palabra en la vida de las personas. Que es la evidencia final, como la palabra puede transformar vidas. Entonces, amados hermanos, para ir concluyendo en esta mañana, Jesús, el Hijo de Dios, es el testimonio irrefutable de que la Biblia es la palabra de Dios. El Antiguo Testamento apunta a Jesús. Los evangelios nos narran la vida y obra de Jesús. Las cartas explican lo que Jesús hizo. Y el Apocalipsis nos habla de la victoria del Hijo de Dios. Desde Génesis hasta el Apocalipsis,
El corazón de la Biblia es la persona y obra de Jesucristo. Desde la primera mención, Génesis 3:15, hasta la última mención, ven, Señor Jesús. En Apocalipsis, el penúltimo versículo de la Biblia. Todo gira alrededor de la persona y obra de Jesús. Por eso, como Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado y resucitado. El corazón del Evangelio es Jesús. No es el hombre, es Jesús. Siempre ha sido y siempre lo seguirá siendo. Que en algunos lugares se rebaje esto, sencillamente ese es el lío de ellos. Nosotros como iglesia local exaltaremos a Jesús como el Señor. Quizás no tengamos todas las respuestas que quisiéramos tener, pero aunque no tenemos respuestas para todas las preguntas, tenemos la convicción que el Espíritu de Dios ha impregnado en nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, que tenemos a Dios como Padre, que por la muerte de Jesús nuestra vida fue transformada. Convicciones que no podemos renunciar y que las dudas y las preguntas y los cuestionamientos podrán hacernos tambalear un momento, pero nuevamente nos establecemos en la verdad de la palabra de Dios. Amén, hermanos. De pie, por favor. Amado Dios y Padre, en esta mañana nos acercamos a ti para darte gracias por la palabra revelada, escrita, que nos has dejado. Esa palabra inalterable, tan atacada por siglos. Esa palabra veraz que se ha ido cumpliendo, que por más que algunos quieran negar lo que ella dice, la misma ciencia, los estudios nos muestran de que la Biblia es lo que dice que es: revelación de Dios. Y como revelación de Dios nos da principios de vida, nos da pautas de cómo tenemos que vivir en medio de los tiempos que nos ha tocado. No estamos en este tiempo, en esta tierra por casualidad o accidente. Estamos en esta tierra, en este tiempo, en estos momentos, para ser luz y sal de la tierra. Te pedimos, amado Dios, que vayas aclarando nuestra mente y corazón, para que cuando tengamos que revisar los principios que la palabra de Dios nos da, esa palabra eterna, verdad eterna, la tomemos como válidos, reflexionemos en ella y hagamos de ellas, de esas verdades, principios, convicciones en nuestro corazón. Gracias, amado Dios. Gracias. Amén.